Perdonen, dije referido al bandoneón, no, referido al contrabajo, que es lo que venimos hablando. Vamos al violín. Decíamos que el violín es el que llora, es el melancólico, es el romántico. O sea, la función del violín justamente es darle destaque a los temas más románticos, más aunque toca todos los temas, pero su destaque fundamental es cuando le tocan hacer los solos que llora. Los solos de violín no son solos dramáticos o violentos, al contrario, siempre el violín busca hacer algo melódico, algo romántico, algo agradable. Esa es la función del violín. Y el violín tiene una particularidad, es el único instrumento que perdura de la primera época, de la Guardia Vieja. ¿Se acuerdan que dijimos que al principio empezó guitarra, violín y flauta? Bueno, la guitarra ya dijimos que tuvo un pasaje efímero y que al final no prácticamente no es más utilizada en las orquestas. Y la flauta pasó al olvido. Pero sin embargo el violín perdura hasta el día de hoy, o sea que se mantiene de aquella época, de las primeras épocas del tango. Y el que lo incorporó a la orquesta, miren usted otra vez, este muchachito que parece que no tenía nada que hacer, Francisco Canaro. Él era violinista, no era muy bueno, pero él era violinista y él incorporó el violín a la orquesta. Así que tenemos ahí otro instrumento que fue gracias a Canaro que apareció en la orquesta de tango, en la orquesta típica. Y bueno, ¿y qué violinistas destacados hubo en la historia? Bueno, uno de los primeros fue Julio De Caro, del que yo ya hablé en otras clases. Julio De Caro, que fue uno de los creadores de la Guardia Nueva, tenía la particularidad que le había agregado al violín una especie de bocina para agrandar el sonido, para que el sonido fuera más fuerte. Y entonces sonaba, lo ven en la foto y aparece el violín con ese bruto semáforo ahí, o ese bruto que llama la atención, llama la atención. Bueno, y después de Julio De Caro hubieron varios violinistas. En general el violín es acompañante, el violín no es el más destacado, pero sí a veces los violinistas tienen solos, tienen su partitura donde tocan solos, y en ese sentido ahí aparecen los verdaderos violinistas, o sea, los mejores. Y en cuanto a nombres, yo le voy a decir algunos. Alfredo Gobi, uno de aquella época, de las primeras épocas. Después, más adelante, Enrique Mario Franchini, Emilio Balcarce, que hay una escuela de tango en Argentina que se llama Emilio Balcarce. Suárez Paz, que tocó con Piazzolla, pero hay uno que según todos o para todos fue el mejor, que se llamó Antonio Agri. Antonio Agri realmente era un fenómeno, porque si bien él tocaba de acuerdo a la partitura, y tocó nada menos que con Piazzolla, o sea, tocó con los mejores también Agri, pero incluso tiene discos donde él es la principal figura y tiene acompañantes que le hacen la segunda, pero él es el principal. No solamente tocó con Piazzolla, sino que el propio Piazzolla se asombraba, porque Piazzolla era un individuo muy, muy meticuloso. Si bien sus músicos eran los mejores, porque no traía cualquier músico, pero les pedía que bueno, que hicieran lo que él les ponía, o sea, él les marcaba cada partitura lo que tenían que hacer. Y decía que Agri, contaba el Piazzolla, que Agri
aparte de la partitura que le pertenecía a lo que él tenía que tocar, le agregaba sus melodías o lo que a él le parecía. Y dice que Piazzolla jamás lo reprendió, jamás le dijo, ¿y eso qué es? Eso no estaba previsto, no sé qué. O sea, era tan hermoso lo que hacía que en ningún momento se le ocurría a Piazzolla, nada menos que a Piazzolla, llamarle la atención. Así que este, según para muchos, es el mejor. Y su hijo, Pablo Agri, está tocando hoy en día y mantiene los rasgos del padre, o sea, sin duda se ha convertido en uno de los violinistas más nombrados de este momento. Aunque sin llegar a los pasos del padre, por supuesto. Y nos queda por terminar el bandoneón, del cual hemos hablado mucho, así que no le vamos a dar demasiada importancia. O sea, no demasiada importancia, no le vamos a dar demasiada letra, porque ya hemos hablado del bandoneón, hemos hablado de Troilo, hemos hablado de Pugliese, hemos hablado de los mejores. Decíamos que el bandoneón es el alma del tango, es el cadenero, el que empuja el resto de los instrumentos. Y en definitiva, orquesta típica sin bandoneón no es. O sea, existen algunas orquestas típicas que no tienen bandoneón, pero sin bandoneón el sonido es otro totalmente diferente. O sea, hace que le impone. Uno oye una música y automáticamente oye el bandoneón y uno dice tango, porque eso enseguida lo lleva al tango. Escuchar el bandoneón, a uno el oído lo lleva al tango. Si es otro instrumento, capaz que no se dan cuenta enseguida, pero el sonido del bandoneón es del tango, no hay duda. Así que es el instrumento por excelencia en el tango. Ya les dije que lo introdujo en la orquesta fue Vicente Greco, y después hubieron otros famosos. Les hablé del tigre, del tango, que fue Arolas, Eduardo Arolas, un personaje muy especial, que se vestía tipo compadrito, con gacho, con la golilla, usaba todos los atuendos del compadrito, y se vivía y se mostraba como un compadrito, pero como bandoneonista era un fenómeno, no solamente ejecutando el bandoneón, sino las piezas que compuso, las obras que compuso han quedado hasta el día de hoy, se siguen tocando los tangos de Arolas. Lo que pasa es que llevó una vida muy disipada, muy bohemia, que lo llevó por malos rumbos, que murió joven a raíz de la vida que llevaba. Pero sin duda Arolas fue una figura. Bueno, después ya hablamos de Troilo, de Piazzolla, de Leopoldo Federico, de Raúl Garello, o sea, serían innumerables la lista de bandoneonistas. Pero yo ayer en clase me detuve a hablar de uno en particular, que fue Siriaco Ortiz. Siriaco Ortiz, que en realidad era un cordobés que pertenece a esta época, o sea, nació en el 1905 y vivió toda la época del 40, o sea que le tocó vivir la mejor época del tango. Y vivía en Córdoba, decíamos, y el padre tenía un boliche. El padre era bandoneonista también, y por supuesto el hijo empezó a tocar el bandoneón. Y tocaba para los clientes ahí del boliche. No estaba en el centro de Córdoba, estaba en un poblado. Pero seguro, como los músicos sabían que en ese boliche se tocaba tango, y en ese boliche había ambiente de tango, los músicos que venían de Buenos Aires pasaban necesariamente, que iba por Córdoba a tocar o a cantar, pasaban
por ese boliche. Bueno, y una de las tantas veces que uno de los músicos que fue un violinista, Vaccaro, que lo escuchó tocar al muchacho y le dijo, ¿por qué no te venís a Buenos Aires? Bueno, y así lo llevó para Buenos Aires. Y ahí, al principio, como todo, se empezó a revolver, empezó a tratar de ganarse la vida, hasta que al final, después de haber intervenido en varias orquestas, crea su propia orquesta. Yo lamentablemente no tengo ningún disco para pasarle, voy a buscar a ver si tengo algo, pero la particularidad es la forma de tocar de Siria Ortiz. Le llamaban el fuelle conversador, porque parece que el fuelle hablara, que estuviera conversando, diferente a todos los otros, porque unos se caracterizan por demasiada academia, tienen una rectitud en la forma de tocar, otros por la bohemia. Troilo era un autodidacta, Troilo no se fijaba mucho en la partitura, Troilo tocaba por lo que sentía, y este hombre lo hacía conversar al bandoneón, diferente a todos los demás. Por eso yo le dediqué la clase ayer a él y no a otro más conocido. Y para terminar, les quiero leer algo que dijo Leopoldo Federico. Leopoldo Federico fue uno de los mejores bandoneonistas. Murió hace poco, el año pasado, pero es de los pocos que iban quedando. Y referido al bandoneón, Leopoldo Federico, que si algo sabía era de bandoneón, dejó un libro con todas sus partituras, con toda su música. Decía esto Federico: el bandoneón es el laburante, en el que los músicos expresan las quejas, los rezongos y gemidos, imponiendo un carácter solemne, que les es propio. Cada bandoneón tiene su propio sonido y depende de quién lo toque. El sonido que saque, según Federico, el bandoneón tiene magia. Puede ser muy usado y salir espléndido. O al contrario, uno, el mejor, el estilo AA, que eran los mejores bandoneones, y no salir tan bien. El jeite, esta palabra tan usada en el tango, el jeite, expresión entre los tangueros, que no lo da la partitura y es el artista quien le saca al instrumento. O sea, ¿qué quiere decir Federico? Que no es necesario tocar con el mejor instrumento, ni con el más nuevo, ni con el más moderno. La importancia está en el que lo toca, en el que lo toca. Por eso, el mismo tango tocado con el mismo instrumento por dos artistas diferentes, van a sonar diferentes, porque cada uno, aparte de las notas que ya tiene naturalmente que tocar, porque tiene una partitura para expresarse, le van a agregar lo que sienten ellos. Eso es lo que se llama el jeite o el jeito. Así que esto es que dice Federico, es aplicable no solamente para el bandoneón, es aplicable para cualquier instrumento. A veces no necesariamente el que toca el mejor instrumento es el mejor ejecutante. Seguramente no es así. Bueno, con eso terminamos y nos vemos la clase que viene. Chao.